Hay técnicas que se aprenden con la mente y hay otras que se encarnan con el alma. Esta de la que hablaremos hoy no es un truco ni una herramienta más para agregar a una lista. Es una práctica que puede reordenar desde lo más íntimo tu manera de estar en el mundo. Porque no busca que creas con los ojos, sino que veas desde la conciencia. No te pide que esperes resultados, sino que vivas el resultado ahora, aquí, como si ya fuera real. Neville Goddard no enseñaba a desear, enseñaba a asumir, a entrar con tanta convicción en la escena deseada que ya no hiciera falta esperar nada del mundo. Porque lo importante no es solo imaginar algo, sino sentirlo como un hecho cumplido. Y esta es la gran diferencia entre desear y crear. El deseo implica carencia, distancia, espera. Pero cuando asumís el deseo como cumplido, cuando lo sentís en lo más profundo como si ya fuera real, entonces dejás de perseguirlo. Te convertís en él. Esta técnica es simple en palabras, pero poderosa en efecto. Imaginar la escena final desde la emoción cumplida. No se trata de visualizar 1000 detalles, se trata de elegir una imagen corta, sencilla, que represente tu deseo ya realizado, y luego descansar en ella. Repetirla una y otra vez, no como quien pide, sino como quien recuerda, como quien revive algo que ya ocurrió, como quien agradece antes de recibir, porque en su interior ya lo tiene. Y cuanto más lo sentís como real, más tu subconsciente lo graba como ley. Y cuando algo se graba como ley en tu interior, la vida entera conspira para validarlo. No porque estés forzando resultados, sino porque tu estado cambió. Y el mundo siempre, sin excepción, responde al estado que sostenés como verdadero. ¿Estás dispuesto a asumir tu deseo como hecho? ¿Estás listo para dejar de esperar y empezar a habitarlo desde ya? Entonces, esta técnica no será solo una práctica más, será una puerta, una llave, un antes y un después. La técnica que Neville compartió no era solo para crear cosas externas, era para transformarte desde adentro, porque no hay manifestación real sin transformación interna. Y eso comienza cuando dejas de imaginar lo que querés que pase y empezás a imaginar desde el final, como si ya hubiera pasado. No se trata de desear una casa, una relación, un cambio. Se trata de sentirte como alguien que ya vive en ese nuevo hogar, que ya comparte amor desde la plenitud, que ya habita un nuevo yo más libre, más confiado, más verdadero. Porque la emoción es el puente, es la señal que le dice a tu subconsciente, esto ya es real para mí, esto ya lo estoy viviendo. Pero atención, no alcanza con imaginar una vez. Esto no es un acto aislado, es una práctica diaria, íntima, silenciosa. Una decisión que tomás cada vez que dudás, cada vez que la realidad te tienta a reaccionar desde lo viejo, cada vez que aparece la ansiedad o el «¿y si no pasa?». Porque ahí es donde muchos abandonan la escena interna, justo antes de que el cambio externo comience a formarse. Imagina desde el final, y no te bajes de ese estado. Sostenélo como verdad incluso cuando todo lo visible diga lo contrario. Porque ahí es donde ocurre la magia. Ahí es donde lo invisible empieza a tomar forma.
Ahí es donde tu nuevo mundo comienza a moverse en dirección a lo que ya creíste sin pruebas. ¿Y qué pasa si todo parece tardar? Nada. Vos seguís sosteniéndolo. Vos seguís agradeciendo. Vos seguís volviendo a esa imagen cada noche, cada vez que cerrás los ojos. Porque no es el tiempo el que determina tu realidad, es tu estado. Y el estado se cultiva, se encarna, se afirma una y otra vez hasta que se convierte en tu nuevo yo. Y cuando eso ocurre, el mundo simplemente se adapta, porque el reflejo siempre se acomoda a la imagen que sostienes por dentro. Vivimos atrapados en una ilusión tan convincente que olvidamos lo esencial. El mundo externo no tiene poder propio. No es el origen, no es la causa de lo que sentimos, pensamos o somos. El mundo externo es solo el eco tardío de lo que asumimos como verdad en nuestro interior. Y mientras sigas creyendo que tu felicidad depende de lo que te sucede, seguirás corriendo detrás de sombras, reaccionando, esperando, pidiendo permiso para sentirte completo. Neville lo decía con una claridad desarmante. La conciencia es la única realidad. Todo lo que experimentás, las personas, los eventos, las oportunidades, los límites, no son más que proyecciones de tu estado interno. Y ese estado no se define por tus palabras ni por tus acciones. Se define por la sensación profunda que habitas cuando nadie te mira. Esa certeza que repetís en silencio, ese relato que sostenés aunque no lo digas en voz alta. Por eso, cuando usás esta técnica, imaginar desde el final, como si el deseo ya fuera un hecho cumplido, no estás engañando a tu mente. Estás entrenándola para alinearse con tu nueva identidad. Estás rompiendo el ciclo de reacción para convertirte en creador consciente. Y eso lo cambia todo. Pero esto requiere valentía, porque tu mente antigua va a resistirse, va a recordarte tus fracasos pasados, va a exigirte pruebas, va a decirte que no sos suficiente. Y justo ahí es donde más firme tenés que estar, no para pelear con esos pensamientos, sino para no asumirlos como propios, porque no sos tus pensamientos, sos lo que decidís creer de ellos. Y cuando volvés una y otra vez a tu escena interna, a tu estado deseado, a esa sensación cumplida, le estás mostrando al universo una sola cosa: ya es real para mí. Y esa firmeza interior, esa quietud poderosa, es la que termina moviendo montañas. Así que deja de preguntarte cuándo va a llegar. Pregúntate más bien, ¿estoy habitando el estado correcto? ¿Estoy sosteniendo mi nueva historia incluso cuando nadie me aplaude? ¿Estoy siendo ya quien deseo ser? Muchos creen que esta técnica es simplemente ver algo bonito en la mente, que basta con cerrar los ojos unos minutos al día e imaginar algo que desean para que se materialice. Pero eso no es suficiente, porque no se trata de visualizar algo, se trata de convertirse en alguien. La clave no está en la escena que ves, sino en quién estás siendo mientras la ves. ¿Sos el que sueña con algo lejano? ¿O sos el que lo vive, lo respira, lo agradece como si ya fuera parte de su ser? Porque podés imaginar una casa nueva, una relación armoniosa, un trabajo ideal,
Pero si lo haces desde la carencia, desde el todavía no, desde la ansiedad de que llegue, solo estás amplificando la ausencia. Por eso Neville insistía, sentílo como un hecho cumplido. Sentí que ya sucedió, que ya es parte de vos. No para convencer al universo, sino para que tu subconsciente lo registre como una realidad interior. Y cuando eso pasa, tu conducta cambia, tu energía cambia, tu forma de hablar, de moverte, de decidir, todo se alinea con ese nuevo estado. Y entonces, como reflejo, tu realidad también se transforma. Esta técnica no es para quien quiere resultados rápidos sin compromiso. Es para quien está dispuesto a renacer por dentro, a dejar atrás su vieja identidad, a soltar las excusas, las explicaciones, las justificaciones, a dejar de hablar del pasado como si todavía tuviera poder. Porque una vez que asumís tu nueva identidad, el pasado pierde toda autoridad. Ya no lo arrastras, lo superás. Y eso no se logra con fuerza, se logra con presencia, con repetición, con entrega. Cada vez que imaginás esa escena final, con amor, con certeza, con gratitud, estás diciendo, este soy yo ahora. Y lo decís no desde la mente, sino desde el corazón, desde la conciencia creadora, desde el silencio que transforma más que 1000 acciones. Así que no visualices por visualizar, convertite, no te quedes en la forma, encarná la emoción. Porque cuando sos el nuevo ser, lo nuevo no tarda en manifestarse. Muchos esperan a que algo externo ocurra para permitirte sentir paz, alegría, plenitud. Esperan la pareja ideal para sentirse amados, el dinero suficiente para sentirse seguros, el reconocimiento social para sentirse valiosos. Pero ese orden está completamente invertido. Porque si primero necesitas ver para creer, si primero necesitas tener para sentir, nunca saldrás del mismo ciclo. Serás esclavo del reflejo, y el reflejo siempre llega después. Lo que Neville nos enseñó no es una técnica para atraer cosas, es una vía para elevar nuestro estado de conciencia hasta tal punto que el mundo externo no tenga más opción que reflejarlo. Y eso solo ocurre cuando vos elegís sentir como si ya estuvieras viviendo la realidad deseada. No cuando llegue, no si llega. Ahora, ¿querés vivir en abundancia? Sentite abundante antes de tener una sola prueba. ¿Querés atraer amor real? Sentite completo antes de que alguien llegue. ¿Querés libertad? Empezá por liberarte de la idea de que necesitas algo externo para sentirla. Porque el mundo no es el origen, el mundo es el eco, y el eco jamás habla primero. Cuando vos te anclás en esa emoción cumplida, no estás fingiendo, no estás jugando a tener fe. Estás reprogramando tu identidad, estás declarando, este es mi nuevo estado y lo sostendré incluso en medio del caos. Y cuando eso se vuelve tu base, lo demás cambia casi sin esfuerzo, no porque lo persigas, sino porque lo reflejas. Esa es la diferencia entre desear y asumir. El deseo te deja en carencia, la asunción te ubica en certeza. Uno pide, el otro declara. Uno espera, el otro ya es.
Y esa certeza, aunque al principio parezca pequeña, aunque parezca frágil, tiene más poder que 1000 acciones impulsadas por ansiedad. Así que deja de esperar que el mundo te dé permiso para sentir. Convértite en la causa. Sentí ahora. Sentí como si ya vivieras tu visión. Porque ese como si no es un juego, es el lenguaje exacto del subconsciente. Y tu subconsciente es quien realmente moldea tu mundo. Cada día, mientras caminas, mientras comes, mientras nadie te escucha, estás manteniendo un diálogo interno. Y ese diálogo, aunque parezca inocente o automático, está moldeando silenciosamente tu identidad. No hace falta que lo digas en voz alta, no hace falta que nadie más lo escuche, basta con que vos lo creas. Porque lo que repetís dentro se convierte en tu estado. Y tu estado es lo único que el mundo refleja. ¿Te das cuenta del poder que hay en esto? No es lo que soñás lo que se manifiesta, es lo que crees que sos. Es esa voz que, cuando cometes un error, te dice, siempre fallás. Esa voz que, cuando algo bueno llega, te susurra, no lo mereces. Esa voz que, cuando querés avanzar, te recuerda, ¿y si no sale? Ese diálogo no es neutro, está eligiendo por vos, está asumiendo un estado, y ese estado se refleja en todo. Por eso, esta técnica de Neville no es solo cerrar los ojos e imaginar una escena, es entrenar el diálogo interno hasta que se alinee con la nueva historia que querés vivir. No basta con visualizar una casa nueva si después te decís, no tengo idea cómo lo lograré. No basta con imaginar una relación ideal si por dentro repetís, siempre me lastiman. Porque lo que imaginás durante 5 minutos debe ser coherente con lo que decís durante los otros 1500 del día. Y esto no es para culparte, es para despertarte. Porque en ese diálogo tenés una herramienta más poderosa que cualquier circunstancia. Si cambias tu narrativa interna, cambias tu estado. Y si cambias tu estado, cambias el mundo que te rodea. Entonces, ¿qué historia estás repitiendo? ¿Qué verdad estás asumiendo cada vez que te equivocas? Cada vez que alguien te rechaza, cada vez que miras tus metas con duda. Porque ahí, en ese instante, estás eligiendo qué identidad sostener. Y si hoy te atreves a cambiar ese diálogo, y si en lugar de castigo te das comprensión, en lugar de miedo te das fe, en lugar de duda te recordás que vos sos la causa y no el efecto. Cambiar el diálogo no es superficial, es revolucionario. Porque cuando lo interno cambia, lo externo se arrodilla ante esa nueva verdad. Este es el verdadero reto. No visualizar por un rato, no decir afirmaciones frente al espejo. El verdadero poder se activa cuando, aún sin señales externas, decides permanecer fiel a tu visión interna. Cuando no hay evidencia, pero sí certeza. Cuando todo parece igual, pero vos ya cambiaste. Porque el viejo mundo no desaparece de inmediato, a veces incluso parece resistirse. ¿Y sabes por qué? Porque el reflejo siempre va con retraso, porque lo que ves ahora no es la consecuencia de lo que sentís hoy, sino de lo que asumiste ayer. Por eso, si cambias tu estado, pero seguís esperando resultados instantáneos, caes en la trampa, dudás, te frustras y sin darte cuenta, volvés a asumir lo de antes, volvés a sembrar lo mismo.
La clave, permanecer en el nuevo estado sin condiciones, ser ese nuevo yo, aunque nada lo confirme todavía. Hablar como Él, actuar como Él, pensar como Él. No para convencer a nadie, no para fingir, sino porque ya lo sos, porque ya lo asumiste, porque sabes que el mundo no tiene más opción que reflejar lo que sostienes con convicción. Y en ese proceso te vas a encontrar con pruebas, con dudas, con momentos donde parece que nada cambia, pero ahí es donde más fuerza cobra tu fe, no como esperanza ciega, sino como certeza interior. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando el mundo lo valida, ocurre cuando vos lo encarnás, cuando ya no necesitas pruebas para seguir sintiendo, cuando dejas de medir tu avance por resultados y empezás a medirlo por fidelidad. ¿Estás dispuesto a eso? ¿A ser tu nueva identidad incluso en medio de la vieja realidad? ¿A caminar como quien ya recibió, como quien ya venció, como quien ya lo es, aunque el mundo siga hablando en pasado? Eso es vivir desde la causa. Eso es asumir como un hecho lo que aún no se ve. Eso es activar el poder creador que siempre estuvo en vos, esperando que lo elijas. No estás siendo castigado por tus pensamientos. No estás siendo evaluado por tus emociones. No hay un universo allá afuera examinando si mereces o no mereces algo. Lo único que existe es reflejo. Lo único que estás viendo es el eco de lo que asumís en lo profundo. El mundo no tiene voluntad propia, no toma decisiones sobre vos, no opina. Solo refleja con exactitud matemática el estado en el que vivís. Y esto, aunque puede doler al principio, también libera, porque si lo externo no tiene poder sobre vos, si las circunstancias solo obedecen a tu conciencia, entonces ya no sos víctima de nada. Entonces sos libre para elegir diferente ahora mismo. No hace falta que entiendas todos los detalles. No tenés que controlar cada pensamiento como si fuera una amenaza. No se trata de vivir con miedo a equivocarte, sino de vivir con presencia, de observar tu mundo con sabiduría. ¿Qué me está diciendo esto sobre mí? ¿Qué estado estoy proyectando? ¿Qué historia interna está pidiendo ser transformada? Porque si el mundo te muestra repetición, vacío, carencia, no es para condenarte. Es una invitación a despertar de ese viejo estado, a no discutir con el espejo, sino a cambiar la imagen que proyectás, a dejar de querer arreglar todo allá afuera y empezar a dirigir el único lugar que sí está bajo tu dominio, tu mente, tu emoción, tu autoimagen. Y no estás solo en esto. Todos hemos asumido estados limitantes. Todos hemos creído alguna vez que éramos insuficientes, incapaces, pequeños. Pero esos estados no son permanentes. No son lo que sos. Son solo lo que aprendiste a sostener. Y ahora podés elegir diferente. ¿Querés una nueva realidad? No trates de empujarla con fuerza. No te agotes intentando cambiar cada detalle de tu mundo. Convértete en la versión de vos mismo que ya la está viviendo. Y mantén esa visión viva, no por necesidad, sino por certeza. No por ansiedad, sino por gratitud anticipada. Porque el reflejo no puede resistirse a la nueva imagen, porque el mundo jamás puede negarte lo que ya asumiste como cierto en lo profundo de tu ser.
Todo lo que buscas afuera ya está esperando nacer desde adentro. No necesitas pruebas, no necesitas permiso, no necesitas que el mundo cambie para empezar a cambiar vos. Sos vos quien lo transforma todo cuando elegís pensar diferente, sentir diferente, ser diferente. Deja de posponer tu nueva vida por miedo a que el mundo no responda, porque el mundo no responde a tus miedos, responde a tu certeza. No lo desees, no lo pidas, no lo esperes. Sentílo, créelo, asumílo, como si ya fuera un hecho, porque en verdad ya lo es. Todo empieza en tu mente, y desde ahí todo se reordena. Vos no sos un espectador pasivo, sos la causa, sos el origen, sos el cambio que tu mundo está esperando ver.